Hola, vamos a conocer los conceptos de potencia instantánea. Hemos definido anteriormente la potencia como el producto de la tensión y la corriente. Pues para corrientes y tensiones alternas, esta la definimos como potencia instantánea, ya que va a variar con respecto al tiempo. Recordemos, la tensión es una señal sinusoidal para corrientes alternas y la corriente igual, como ven en la pantalla, son funciones cosenos. Si realizamos el producto de ambas variables, vamos a aplicar entonces la siguiente identidad trigonométrica: el producto de dos cosenos de distintos ángulos. Aplicando dicha identidad, obtenemos lo siguiente, donde el primer término, que es un medio de la tensión máxima al cuadrado por la corriente máxima, donde estos voltaje máximo y corriente máxima es el valor pico de la tensión y la corriente, por el coseno de la diferencia del ángulo de la corriente y la tensión. Esto es nada más que una constante. Mientras que el segundo término tenemos el coseno de 2 veces omega t, es decir, que ahora la potencia es el doble de la frecuencia de la señal de origen. Es el doble de la frecuencia de la tensión y es el doble de la frecuencia de la corriente. Y no solamente eso, también se encuentra desfasado con respecto a la tensión y la corriente. Tal y como ustedes ven en la pantalla, tenemos una señal en azul y una señal en rojo que me representan la tensión y la corriente, mientras que la señal en verde me representa la potencia eléctrica, donde podemos ver que se encuentra desfasado y es el doble de la frecuencia a la tensión y la corriente. Ahora veamos la siguiente gráfica, una gráfica donde solamente se encuentra una señal de potencia y vemos que se encuentra desplazada con respecto al origen, donde lo que se desplaza al origen respecto al centro de la señal sinusoidal corresponde a la constante que hayamos dicho, al primer término de la expresión. Y la tensión máxima entre el centro de la señal sinusoidal y el valor pico es igual a 1/2 de la tensión por la corriente. Ahora veamos lo siguiente. Si toda esta señal de potencia se desplaza por encima del punto de origen, eso quiere decir que los elementos que componen el circuito son resistivos, ya que me están consumiendo la potencia. Y si esta señal se encuentra desplazada, es decir, una parte es positiva y otra parte es negativa, tenemos elementos resistivos y elementos reactivos, donde la parte negativa es el intercambio de energía entre estos elementos reactivos y la fuente. Ahora, si la señal de potencia se encuentra justamente en el centro con respecto al origen, solo tenemos elementos reactivos que componen el circuito, donde se puede ver el intercambio de energía entre los elementos reactivos y el generador. Eso quiere decir que cuando está en la parte positiva, el generador está entregando potencia. Y cuando está en la parte negativa, el generador está recibiendo potencia. En resumen, aprendimos que es la potencia instantánea cuando la energía de excitación es alterna.